una vez que insertéis esta memoria mágica en vuestra PlayStation 2, pues de repente os va a aparecer esta maravilla de menú. PS2 All-in-One, la nave retro, todo este mundo de posibilidades en vuestro Free MacBook. ¡Oh my God! Y estoy ya en el directorio donde puedo cargar directamente los juegos en .vcd, directamente desde aquí. Pero es que además lo podéis poner en 720p y panorámico para que se vea impresionante en vuestras televisiones modernas. ¿Veis el menú de la PlayStation 2 en formato panorámico? Esto en vuestras televisiones modernas os va a volar la cabeza. ¿Cómo es posible que haya montado un pack que se vea así de escándalo? Ya estáis viendo todos los juegos que tenéis configurados para usar en vuestra PlayStation 2 y que también los podéis usar directamente en el PC. Tenemos aquí el gestor con todo, pero es que tenemos también el emulador con todo, todo a golpe de clic, pero es que le damos a iniciar servidor y todos estos juegos los estáis ya sirviendo directamente hacia vuestra PlayStation 2. Sí, señor. ¿Pero qué demonios has montado aquí, Paper? Sí, señor, esto es un all-in-one en toda regla, señores. Estoy seguro, apuesto algo, a que no habíais visto nadie que haya montado semejante compilación de recursos. Importantísimo, señores, si queréis tener todo lo que vais a ver en este vídeo, suscribiros al canal, darle a la campanita, porque haré siguientes vídeos con tutorial para que sepáis cómo instalar toda esta maravilla en vuestra PlayStation 2, y además habrá una serie de tutoriales porque hay muchísimas cosas para sacar partida a vuestra PlayStation 2 y yo os voy a enseñar paso a paso, con detalle, cómo utilizar todo esto a la perfección. Así que suscribiros, darle a la campanita, porque vais a querer tener todo esto en vuestra PlayStation 2, os lo garantizo. Todos los principales emuladores que hay en la escena de la PlayStation 2, bien ordenados. Fijaros qué maravilla. Lo he diseñado yo para que todo fluya como nunca hayáis visto. Incluso me he molestado en las imágenes, en procesarlas con un programita que utiliza inteligencia artificial para que ocupen lo mínimo, pero que tengan la capa de alfa de los PNGs y en 8 bits. O sea, súper comprimidas las imágenes para que todo esto, fijaros qué rápido van los menús a través del USB de vuestra consola. Es simplemente una maravilla. ¿Esto qué tipo de magia negra es, Paper? Pues mirad, mirad. PlayStation 1 ahora va a cargar el OPL directamente pues en la pestaña de juegos de PlayStation 1. Y aquí estamos. Juegos PS1 Games, como veis ahí abajo, para cargarlos directamente. Ahí está. Deciros que ahora mismo el pack All-in-One está configurado para que se vea todo correctamente a través de una capturadora, a través de una televisión moderna. Sé que mucha gente no es capaz de ver los juegos de Pops de PlayStation 1 a través de una tele moderna, pero yo también os lo he dejado todo configurado con un pequeño truquillo que hace que se vean los juegos de PlayStation 1 en televisiones modernas. ¡Sí! Ya os explicaré que si esto lo queréis usar en un CRT, debéis activar el modo CRT para que se vea muchísimo mejor en vuestras teles de tubo. Bueno, ¿quién no ha jugado a este Super Punk? Y aquí lo tenemos. Fijaros, Metaslug 1, 2, está el X, que es la versión mejorada del 3, el 3, 4, 5... y el dificilísimo de encontrar para jugar en condiciones, el Metal Slug 6, que, oye, normalmente estaban placas Naomi y que es difícil emular en según qué consolitas minis, ¿verdad? Pues aquí lo podéis disfrutar de una manera maravillosa. Vamos a darle. Metal Slug 6 funcionando a toda pastilla en vuestra PlayStation 2. Esto es una gozada. Vamos a tirar para adelante.
Y si queremos salir de los juegos de PlayStation 2, ¿qué hay que hacer, Paper? Bueno, en PlayStation 1 ya habéis visto que lo he reducido a Select más Start en el caso de los juegos de PlayStation 2, Select, Start y todos los gatillos. Venga, ¡fa! ¡Toma ya! ¿Os habéis fijado ese pantallazo? Mantengo pulsado ahora la X y veréis qué es lo que va a ocurrir por simplemente mantener presionada la X. Fijaros, yo creo que ya la puedo soltar. ¡Ahí está! Y sin hacer nada, volvemos al menú de juegos de vuestra PlayStation 2. No hemos pasado ni siquiera por el menú de Free MacBoot. Y lo mismo ocurriría, como os he explicado, si entramos en un juego de PlayStation 1, mantenemos pulsado el circulito y vamos a volver, lo he programado así, al menú de juegos de PlayStation 1. ¿Qué os parece, chicos? Y por supuesto, si le damos a Start y le damos a Settings, os va a pedir un código para que no fastidiéis toda mi configuración, pero el código son 4 unos, 1, 2, 3, 4 y Start. ¿Qué queréis tocar? Tocar. He puesto un acceso directo en el pendrive para restablecer también toda la configuración si la liáis parda, así que no os preocupéis. Cuidado, si tocáis cualquier cosa de aquí, ya probablemente os va a dejar de funcionar correctamente el acceso a juegos de PlayStation 1 y de PlayStation 2. Avisados quedáis, mejor no tocar. Una de las pocas cosas que sí, ojo, podéis tocar, pues es la selección de temas. Podéis poner, yo aquí he diseñado varios temas que podéis cambiar. Vamos a poner este, por ejemplo, para que veáis que también me he currado uno con estilo Retro Wave. Fijaros qué chulada, ¿vale? Todo sigue estando optimizado para que las imágenes, cuando tú pasas de un juego a otro, se vean bien y vaya rápido, ¿de acuerdo? Rápido. Aquí en este caso, como veis, no tiene música y todavía va a ir más fluido. Además, en algunos sistemas la música puede ser que se os entrecorte, así que no es lo más recomendable tener el tema con la música. Podéis tener simplemente el de Sony y punto, ¿vale? Pero yo, oye, quería darle mi toque mágico. Oye, y fijaros que en qué resolución tengo esto. Lo tengo así porque tengo la consola con un PS2 to HDMI y fijaros qué bien se ve. Pero es que lo podemos llegar a poner a unas resoluciones realmente espectaculares. Por ejemplo, en 720p. Fijaros. Rápido. ¿Veis el menú de la PlayStation 2 en formato panorámico? Esto en vuestras televisiones modernas os va a volar la cabeza. ¿Cómo es posible que haya montado un pack que se vea así de escándalo? Y esto, externamente, ejecutando un archivo, como os enseñaré, podéis hacer que ya sin toquetear nada de los menús se os vea así en vuestra televisión. Por supuesto, luego cuando entréis en un juego se verá la resolución nativa del juego a la que se tiene que ver, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué más podéis pedir? Bueno, vamos a volver a poner la resolución en 4 tercios porque yo realmente considero que este pack debería usarse en formato 4 tercios, cuadrado. Todo, digamos, ancho no es la resolución correcta nativa de la consola ni de la mayoría de los juegos, pese a que algunos, sí es verdad que algunos tenían opción panorámica y oye, pues se puede usar. Y por lo tanto vamos a darle aquí a Display Settings, vamos a quitar esto de Widescreen y oye, vamos a volver a ponerlo en 480p, ¿de acuerdo? Le damos a OK. Aquí nos saldrá una pantalla para confirmar que se ve correctamente y le volvemos a dar para atrás y ya estamos otra vez en el formato para mí más correcto y adecuado para usar la consola. Bueno, señores, momento importante. Ahora os voy a enseñar la pedazo de currada que me he metido con el RetroArch. En primer lugar, agradecer a FJ Truji por el pedazo de port de RetroArch a la PlayStation 2. Hemos de agradecer su trabajo de portear tanto el RetroArch como muchos cores, algunos muy significativos como puede ser Game Boy Advance, que funcionan casi al 100%. La mayoría de juegos lucen y funcionan muy rápido, pero yo he querido todavía llevar ese RetroArch de PlayStation 2 un paso más allá y que he cogido, lo he reducido a la mínima expresión, quitando todos los menús que no hacen falta para que se convierta en una interface mucho más amigable, donde aparecerán una serie de playlists que también he preparado con imágenes, con capturas reducidísimas a una resolución muy pequeñita, comprimidas también con inteligencia artificial en 8 bits para que tengan su alfa, su transparencia y que se vean, no sabéis cómo se ve en una televisión CRT. El RetroArch de PlayStation 2 sí en 240p
con perfectos scan lines. Se puede, señores, 240p a través de cable por componentes con esta pedazo de versión de RetroArch que he preparado para el pack All-in-One de la nave retro 2.0. Batman Returns. Pero mirar. Vais a darle una nueva vida a vuestra PlayStation 2. Y si además utilizáis una Slim, que yo es lo que recomiendo, es que encima no hace nada de ruido y no ocupa nada de espacio. Si le damos al Select y al B o al circulito, pues volvemos al menú de RetroArch, donde vamos a poder, cerrar este contenido y elegir directamente otro de la playlist, ir al historial, porque queréis volver a jugar al que jugasteis el otro día, pues yo que sé, el Streets of Rage, el Castlevania. Vamos a cargar el Super Mario Bros. 3 de la NES para ver si funciona como es debido, ¿vale? Nos vamos a la S de Super Mario con el gatillo S. ¿Veis qué rapidez? O sea, esto, ojo, que hay muchos juegos, pero aún así el movimiento por los menús es muy fluido. Aquí lo tenemos, vamos a cargar el el USA. Venga, vámonos a por este y lo vamos a ejecutar. Y fijaros qué maravilla, no os estoy engañando, 240p de verdad lo que estáis viendo, ¿de acuerdo? ¿Quién decía que no se podía ver juegos en 240p en la PlayStation 2? Pues aquí lo estáis viendo con este pack de PS2 All-in-One de la nave retro. Bueno, si la liáis parda como yo, siempre se puede dar Select más el botón redondito y le dais a Restart y, pues volverá a empezar directamente el mismo juego, ¿verdad? Ahí está. Pues voy a probar a ver cómo va este Final Fight 1 de Game Boy Advance en nuestra PlayStation 2, emulado y en un pedazo de CRT. Y esto, señores, se ve y funciona a una velocidad espectacular. Con el interface que se puede usar con la poquita memoria que tiene la Play 2, me he molestado incluso en hacer unos backgrounds específicos personalizados que casan también con lo que he hecho en OPL y también con el gestor de archivos, que luego entraremos y veréis que le he puesto el mismo fondo. Pero es que fijaros, le damos aquí, le damos a Playlist y ya tenemos directamente todas las playlists de nuestros sistemas favoritos. Entramos en, por ejemplo, vamos a entrar en Nintendo NES y ¿qué ocurre? ¡Magia! Tenemos todos los juegos con una pequeña captura y un flyer de cada juego. Pero es que fijaros, va rápido, señores. Mira, voy a ampliar esto. Va rápido. Esto es difícil de conseguirlo en playlists tan amplias en este sistema. Si queréis ver las capturas en grande, le dais al Start y aquí tenéis las carátulas en grande. ¿Qué queréis cambiar? El tipo de miniatura, le dais al cuadradito y fijaros, tenéis otro tipo de captura diferente, ¿vale? Eso ya va a depender de cómo queráis visualizar cada juego, ¿de acuerdo? Fijaros, esto, repito, esto en un CRT se ve impresionante, señores. Las imágenes se ven francamente bien en un CRT. Evidentemente, en un monitor moderno, pues ya estáis viendo que se ven pixelacos como puños, pero aún así, ¿habéis visto a alguien que tenga esto en su PlayStation 2? Pues ahora vosotros lo vais a poder tener. Nos vamos para atrás y nos vamos, por ejemplo, a un sistema más pesado como puede ser el Game Boy Advance y aquí está. Repito, todo funciona de manera rápida y fluida. Esto es lo más difícil en este sistema PlayStation 2.
¿Os habéis fijado? Hemos cambiado de un juego de Game Boy Advance a uno de Mega Drive sin tener que hacer nada, sin tener que cargar cores, historias. Todas las playlists las he implementado perfectísimamente para que se vaya al core necesario en cada momento. Así que, repito, dudo que hayáis visto alguna vez una versión de RetroArch para PlayStation 2 tan optimizada y con todo tan fácil de utilizar. Sí, se puede hacer funcionar juegos de Mega CD, señores, y como veis estoy viendo aquí las capturas al momento, tal y como os he enseñado. Repito, esto en un CRT es un lujo, no tenéis nada igual a lo que he creado para vosotros. Le damos a la X y Run X 2 veces. Como veis, no tenéis que comeros el tarro, todo facilísimo. Y si os parece, vamos a ver todavía pues más opciones. Desde el menú principal tenéis además la posibilidad de cargar los juegos de Pops directamente desde aquí, sin pasar siquiera por el OPL. Le dais aquí y fijaros, una versión del U-Launch Elf, también personalizada por mí, para que pone ahí arriba, pulsa gatillo R2 para ir a Pops, ¿vale? R2, fijaros, ¡pamba! Y le das a la X. ¡Oh my god! Y estoy ya en el directorio donde puedo cargar directamente los juegos en .vcd directamente desde aquí. Y fijaros que además también he puesto todo configurado con el fondo que va relacionado con el resto de themes que he hecho para el resto de aplicaciones, todo uniforme, la experiencia del pack, ¿verdad? Y si le damos aquí directamente pues al Crash Team Racing, X, sí, X, que yo también he configurado los botones para que sea pues toda una experiencia uniforme, nada de que te cambie los botones, ¿de acuerdo? Aquí está, venga, vamos a probarlo. Me encanta este juego, nunca me voy a cansar, la verdad es que son una maravilla. Los juegos de estilo Mario Kart para toda la familia, 4 players a la vez, no pasan de moda. Bueno, ya estamos aquí de nuevo en el menú y otra cosa que podemos hacer pues es entrar en el gestor de archivos, ya sea ULE convencional o el específico para MX4. Ya sabéis que si entráis en el U-Launch Elf convencional no os va a dejar acceder a vuestra MX4, pero aquí he integrado una versión especial que sí da acceso a vuestra MX4. Bueno, le damos y fijaros que también he personalizado la experiencia del U-Launch Elf para que sea homogénea con el resto del pack. Fijaros ese fondo chulísimo, PS2 All-in-One, la nave retro, y os va directamente aquí a la sección que interesa, ¿no? Y si además le dais al gatillo R2, pues vais a tener accesos directos para acceder directamente a las aplicaciones. Fijaros, aquí están todas, encima están ordenadas, ¿vale? Desde aquí podríais ejecutar todas las aplicaciones del pack, fijaros, ¿no? O si le damos para atrás, pues podéis entrar directamente a todo lo que hay en la memoria. Aquí, como os fijáis en el pack, he integrado esto, que son memory cards preparadas para MX4 o para Samba, servidor Samba. Esto lo explicaré también en próximos vídeos, si le dais like, si os suscribís al canal, para que sepáis cómo utilizar todas estas bondades del pack. ¿Y cómo salgo de aquí? Si le das al Select, además ya te lo pone ahí abajo, Select, Exit. Ahora lo único que tienes que hacer es darle al Start. Para salir, Select, Start. Y ya volvemos al FreeMac Boot. Bueno, y otro de los goodies, otra de las maravillas que tenemos por aquí es que he puesto todos los emuladores que mejor funcionan standalone, independientes de la SCED de PS2, para que también los podáis trastear desde aquí. Alguno, por ejemplo, como este Neo Geo CD, es muy peculiar, ya que podéis cargar juegos de Neo Geo CD físicamente en vuestra PlayStation 2 con este emulador. Y luego aquí, esto es importante, fijaros, he integrado aplicación para crear FreeMac Boot para aquellos que tenéis un chip, ya sea Matrix o cualquier otro integrado, y que la versión de FreeMac Boot 1.966 no os funciona correctamente. Bueno, pues le dais aquí PS2 chip y podéis crear un FreeMac Boot personalizado por mí con la versión 1965 Plus, porque estará con mi instalador, igual que aquí
Esto ya será con la 1.966 Plus y guiado, ¿vale? Os va a decir punto a punto cómo crear vuestra propia memory card. ¿No me creéis? Vamos a probarlo. Venga, vamos a entrar aquí, crear Free MacBoot All-in-One de la nave retro. Os recomiendo, antes incluso de empezar a usar el pack, que creéis una tarjeta específicamente con este Free MacBoot y así tendréis todo exactamente como yo lo tengo configurado. Le dais a la X y fijaros qué fácil os lo he puesto. Instalación normal, usa esto, hay que darle ahí. Os pongo que no tenéis que utilizar. Pero antes de nada, como no sé lo que hay en esta nueva tarjeta que he introducido, fijaros, le voy a dar al R1 y anda, si hay más opciones, sí señor, menús extras otra vez, y le damos a formatear memory card para asegurarnos de que hacemos una instalación totalmente limpia. Ya me ha detectado las dos ranuras y lo que vamos a hacer es darle a ranura 2, aceptar y formatear. Y fijaros, aquí ya os lo pongo también, hay que darle a multiregión. Esta es la opción que funciona sin que luego la tarjeta se os corrompa al guardar partidas y cosas raras. Así que si queréis tener esta versión mejorada de Free MacBoot, solo tenéis que usar mi instalador y ya veis qué fácil ha sido. Bueno, pues ahora que ya habéis visto qué gozada es disponer de todas estas opciones bien organizadas en vuestra PlayStation 2, bien configuradas, súper optimizadas, pues ahora os voy a enseñar cómo me he currado toda la aplicación de escritorio, ese All-in-One, donde he reunido pues la mayoría de herramientas que casi todo el mundo necesita para su consola PlayStation 2 y encima he convertido el OPL Manager en una versión portable, así que da igual donde pongáis mi pack, que he hecho un archivo especial que va a detectar vuestra unidad de disco duro y va a cargar la configuración ya directamente en esa unidad. No vais a tener que configurar nada, os va a aparecer todo directamente. Es una locura, ahora mismo os lo voy a enseñar. El pack All-in-One, en este caso el de 32 GB, como veis estoy preparando pues mayores, pero el que nos tenemos hoy aquí sería este, y fijaros cómo está todo ordenado. Lo primero, como siempre, esto se ha de descomprimir aquí, ¿vale? Fijaros, aquí lo tenemos, todas estas partes, todos estos recursos, como siempre, estarán disponibles en el canal de Telegram, ¿vale? Dejaré el enlace en la descripción. Y lo único que habéis de hacer es, una vez se descargan todos los archivos, ponerlos en raíz, como están aquí, del disco duro, darle al archivo número 1, extraer aquí. Punto. ¿Qué ocurrirá? Pues que se creará esta carpeta de aquí. Y a partir de aquí, señores, ya podéis empezar a utilizarlo todo. Fijaros qué va a ocurrir. La principal herramienta, gestionar juegos OPL. Vamos a abrirla y fijaros qué es lo que va a ocurrir. Pues ahí ya está detectando la unidad de disco duro y está ejecutando el OPL de modo portable. Esto, señores, tampoco lo habéis visto en ninguna parte. Es algo que he creado yo mismo para facilitaros la vida a vosotros. Y ya veis que ya se ha cargado aquí todo. Por supuesto, agradecimientos, Daniel de B, Homepage, etcétera, a toda esa gente que ha creado esta escena tan maravillosa para la PlayStation 2. Yo simplemente estoy tuneando y facilitando algunas de estas herramientas pues de una forma más sencilla. También es verdad que estoy creando algunas pequeñas herramientas, pero todo el crédito sobre todo es para la gente de la escena de PlayStation 2. Bien, fijaros que ya está todo configurado con sus nombres correctos, con sus carátulas, es que no tenéis que hacer nada. Pero por supuesto, a partir de aquí podéis añadir lo que vosotros queráis, absolutamente lo que queráis. Otra de las cosas interesantes, pues bueno, aquí he dejado a mano varias herramientas que en un momento dado os pueden venir bien, por ejemplo, para splitear juegos, para comprimir, o por ejemplo, para convertir juegos de PlayStation, ¿vale? ISOs de PSX a POPs de el emulador para los juegos PlayStation 1, convertirlos en formato .vcd. Tenéis todas las herramientas aquí. Que necesitáis formatear en FAT32 un disco duro grande, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Herramienta también a mano para formatear. Que queréis gestionar la versión de RetroArch que he puesto en este pack, pues fijaros, aquí entra ya directamente para que lo podáis gestionar. Pero todo esto realmente es lo de menos, porque la magia, la gran magia, entre otras cosas, está aquí dentro, esta carpeta PS2SMB. Bien, aquí entráis y es esto, señores, ni más ni menos, todo el contenido de esta carpeta. Todo esto es lo que tenéis que copiar directamente en raíz
de vuestro USB para que tengáis todo lo que os he enseñado. Sí, señor. Control E. Copiar todo esto que está dentro de la carpeta PS2 SMB y pegarlo en raíz, ¿vale? En el directorio principal de vuestra memoria USB. Y paciencia, ¿vale? Si tarda media hora, 3/4, lo que sea. Pero con todo esto en vuestra memoria USB ya se va a cursar la magia. Fijaros, como os he dicho, tengo lo mismo que en el PC aquí en raíz, ¿vale? De la memoria USB, ¿de acuerdo? Y lo único que tendría que hacer es entrar en menú y fijaros todas las opciones que tenemos aquí. Resetear toda la configuración. Si la has liado parda, ¿vale? Lo puedes dejar todo como yo lo he puesto desde el principio. ¿Que vas a utilizar esta memoria en una televisión CRT? Pues le das aquí y se te va a poner en gloriosos 240p o 480i, evidentemente, depende del juego y de la aplicación. Los 240p estarían reservados para RetroArch y por defecto viene en 480p. Pero es que además lo podéis poner en 720p y panorámico para que se vea impresionante en vuestras televisiones modernas. ¿No me creéis? Fijaros. Vamos a activar este modo de 720p. Evidentemente, por aquí ya os doy las explicaciones necesarias. Me ha costado mogollón currarme todos estos BAT, os lo aseguro, porque cambian dinámicamente un montonazo de aplicaciones para que funcione como es debido. Fijaros, continuar, y aquí está haciendo sus cositas, mis cambios, ¿vale? Ya está, 8 segundos. Bueno, ok. Expulsa con seguridad el USB y vuelve a conectarlo a tu PS2. Vale, pues ahora únicamente tendríamos que conectar la memoria a la PlayStation 2 y ya estaríais viendo todo en 720p. He incluido una opción para autoarrancar el OPL sin que tengáis que hacer nada. Yo no lo recomiendo porque, entre otras cosas, he puesto atajos en el mando, ya sabéis, si mantenéis pulsado X, entra directamente en el OPL, ¿vale? Resetear el RetroArch si os habéis puesto a toquitear y, oye, pues he puesto resets específicos de cada aplicación por si la habéis liado parda. Activar el soporte para MX4 en este pack, porque por defecto viene desactivado. Pues le vais a dar aquí y se va a activar el soporte de MX4. Activar el soporte de servidor Samba. Le dais aquí, se va a activar y fijaros qué maravilla. Si nos vamos a la carpeta del pack, fijaros, iniciar servidor SMB. Esto, señores, lo tendréis en la carpeta que habéis descomprimido en vuestro ordenador y cuando le dais aquí, fijaros, estáis activando automáticamente un servidor Samba en vuestro PC. Sí, ni siquiera tendríais que copiar los juegos al USB ni hacer nada prácticamente, ¿vale? Estaríais compartiendo todos los juegos que tengáis configurados en el PC para que funcionen en vuestra PlayStation 2. Le doy a una tecla y automáticamente pues hay que darle permisos al firewall para que funcione y esto lo he configurado para que se vaya a la barra de tareas y que automáticamente se inicie, ¿vale? Ya está funcionando y oye, muchas gracias a Mariolo por esta aplicación. Y ahora mismo, ¿vale? Los juegos que hay dentro de esta carpeta, tanto en CD como en DVD o en POPs, pero en POPs requiere más configuración, os lo explicaré más adelante. Suscribiros al canal para que os explique todas estas cosas. Pues todo esto ya lo podéis jugar directamente desde el PC y sí, funciona auténticamente de lujo, incluso más rápido que desde USB o desde MX4. El servidor Samba es un lujo, ¿de acuerdo? Bien, pues ya estáis viendo una opción más que viene en este pack all-in-one, ¿vale? Pero es que además, oye, ya que os habéis descargado todo esto, ¿de acuerdo? Todo esto, yo pensé, joder, tienes aquí un montón de juegos de PlayStation 2, oye, pues vamos a integrar además un emulador para poder jugarlos en el PC. Pues he hecho una versión portable, he portabilizado, llamarlo como quieras, el PCSX2 para que también te detecte desde dónde lo estás ejecutando, dónde están los juegos y fijaros lo que me aparece ya por aquí. Ya estáis viendo todos los juegos
que tenéis configurados para usar en vuestra PlayStation 2 y que también los podéis usar directamente en el PC. ¿Pero qué demonios has montado aquí, Paper? Sí, señor, esto es un all-in-one en toda regla, señores. Estoy seguro, apuesto algo, a que no habíais visto nadie que haya montado semejante compilación de recursos. Y bueno, fijaros qué impresionante es. Si nos vamos, por ejemplo, al pack que tengo montado de 1 tera y iniciamos directamente el emulador portable, pues es impresionante cómo van a ir apareciendo aquí absolutamente, pues todos los juegos que tengáis configurados van a ir apareciendo. Fijaros cómo se va poblando todo. Repito, ¿habíais visto esto alguna vez? Está todo integrado para tener una experiencia PlayStation 2 definitiva. Oye, que nos vamos al OPL en este pedazo de pack de 1 tera. ¿Qué va a ocurrir? Pues que se nos va a cargar el OPL, pero en esta nueva ubicación con todo este porrón. Fijaros. Sin hacer nada, ¿eh? Veis que no he tenido ni que configurar el OPL Manager porque ya he hecho que se autoconfigure todo. Y ya está todo aquí, fijaros, organizado, juegos de pistolas, todos los Point Blank, todos los juegos de PlayStation 1, de PlayStation 2 se puede filtrar, ¿vale? Si quitamos pops, pues se quitarían los juegos de PlayStation 1. Aquí tenemos los de pistolas de la PlayStation 2. Recordaros que los pops de pistolas, lamentablemente, es complicado, muy complicado hacerlos funcionar, pero los de Play 2 funcionan bien. Todos los ports, todo muy bien organizado. Los burnouts, tanto EUR como USA. Esto a gusto de consumidor, como sabéis siempre es mejor utilizar las versiones USA, van a funcionar más rápido, pero evidentemente se tiene mucho cariño a las versiones en castellano, ¿verdad? Porque es lo que jugamos en su momento. Bueno, impresionante, ¿qué os parece? Tenemos aquí el gestor con todo, pero es que tenemos también el emulador con todo a golpe de clic, pero es que le damos a iniciar servidor y todos estos juegos los estáis ya sirviendo directamente hacia vuestra PlayStation 2. Sí, señor. Bueno, señores, estoy seguro que habréis flipado con todo esto. No he visto yo nadie que se haya tomado tantas molestias en realizar semejante compilación de tantos recursos de la Zen de PlayStation 2 y prepararlos y modificarlos, tunearlos de esta manera. Así que estoy seguro que le sacaréis muchísimo partido, que le vais a dar una nueva vida a vuestra PlayStation 2 y, por supuesto, no os olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos, porque seguiré explicándoos muchas cosas para vuestras PlayStation 2 y, por supuesto, de esta manera me ayudáis y me hacéis entender que queréis que siga con esta serie de vídeos. Y ya lo sabéis, soy Paper DJ, estáis en la nave retro, nos vemos en el próximo vídeo.